Los comunistas intentaban trasladar la influencia de la Segunda Guerra Mundial a España. Tanto los comunistas como el resto de la oposición franquista en el exilio intuía que la identificación del régimen franquista con los nazis de Hitler y los fascistas de Mussolini podía llevar a Franco a un callejón sin salida. Por esa época, cobraban fuerza las esperanzas de quienes confiaban en la presión internacional, liderada por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, para que se produjera un cambio de régimen en España. Estos tres países proponían a la oposición a Franco que se reunieran y formaran un cuerpo que garantizara el gobierno del Estado español en democracia. La tesis de los nacionalistas es bien sencilla. Estaban convencidos de que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus prolegómenos en la Guerra Civil Española, donde tomaron parte tropas italianas y alemanas. Durante ese tiempo, los nacionalistas pretendían evidenciar la estrecha relación entre el régimen franquista y las políticas de Hitler y Mussolini. En un primer momento, Franco declaró la neutralidad de España en el conflicto mundial, pero las simpatías del franquismo iban hacia Alemania e Italia. Como ejemplo, este discurso de Serrano Suñer, ministro de Exteriores del primer gobierno de Franco. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. El 10 de junio de 1940, Italia entró en guerra. 3 días más tarde, el Estado español, a petición de Mussolini, dio un paso adelante y cambió la declaración de neutralidad por la de no beligerancia. El 23 de octubre del mismo año tuvo lugar la entrevista entre Franco y Hitler en la estación de Hendaya. Es esta buena disposición de Franco hacia Hitler y Mussolini la que mantiene la esperanza de los vencidos en la Guerra Civil Española de una intervención por parte de las potencias aliadas. A pesar de que el alineamiento de Franco con Hitler había sido evidente, la continua modificación de estrategias de Franco servirá más tarde para que los aliados no incluyan al régimen franquista en el bloque de los vencidos tras la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Franco fue claramente un régimen transformista en este sentido, camaleónico, diríamos, en el sentido de que se estuvo moviendo en función de la coyuntura internacional y adoptó en pocos años diferentes posiciones para asegurar su supervivencia. Es muy sintomático que, por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores cambiara de manos frecuentemente. Si mal no recuerdo, entre el año 40 y 45 hay 4 ministros diferentes de Asuntos Exteriores, en función de la postura que interesaba mantener en cada momento. Y así España va a pasar de una actitud de amistad y de acuerdos con Alemania en el año 39 a una actitud de, profundizando esta amistad, diríamos, o el plano de los acuerdos, de lo que ellos llamaban, de lo que se llamó, y se llama en el lenguaje internacional, de relaciones internacionales, no beligerancia, y luego adoptará una posición de neutralidad. La propaganda franquista se encarga posteriormente de vender este momento como la negativa de Franco a tomar parte en la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad fue bien distinta. España estaba económicamente exhausta y poco o nada podía hacer por las fuerzas del eje. Un sector de los nacionalistas, refugiado en Estados Unidos, intenta una ofensiva desde el plano diplomático y lleva a cabo una primera reunión oficial en Nueva York en 1945. En esas fechas, Nueva York es ya la capital del mundo. La ONU es algo más que un proyecto y en su recién estrenada sede comienzan las primeras sesiones. Hasta allí acude José Antonio Aguirre para denunciar la situación de Euskadi bajo la bota de un dictador. Para entonces, pues, los nacionalistas vascos habían conseguido tener muy buenas relaciones con los aliados. Ellos intervenían además directamente con su propio batallón en la liberación de Francia, el último año de la guerra, y tenían ya excelentes relaciones tanto con Londres como con París, como con el gobierno de Estados Unidos,
Y entonces es a partir de ese momento cuando ya se va generando la gran esperanza, y eso se plasma en muchos papeles y muchas actas, cartas que he leído, pues de que, bueno, pues así como habían caído Hitler y había caído Mussolini, pues no iba a tardar mucho las democracias occidentales en echar también a Franco y restablecer la legalidad democrática en España y por lo tanto también en Euskadi. En abril del 45, la Conferencia Preparatoria de las Naciones Unidas expresa su condena a la dictadura de Franco. Un año más tarde, en la nota tripartita que suscriben los gobiernos de Washington, Londres y París, se exige un cambio político en España. Los aliados presentan varias condiciones para su colaboración en el derrocamiento de Franco y la consiguiente instauración de la democracia. Primero, es necesario el entendimiento entre todas las fuerzas políticas que componen la oposición a Franco. Segundo, debe de haber un gobierno de coalición provisional y un plebiscito constitucional. Y tercero, son necesarias unas elecciones generales. La posibilidad de derrocar al régimen queda patente en las publicaciones que la oposición nacionalista edita en el exilio. El sueño parece estar más cerca, casi al alcance de la mano. La mesa de negociaciones liderada por el dirigente socialista Indalecio Prieto y los representantes de la CEDA. Incluso don Juan de Borbón, por medio de Gil Robles, toma parte en las conversaciones. Vieron esa propuesta de nueva reconstitución de la democracia en España, eliminando al Partido Comunista, podía ser una solución en la cual quedara al aire por lo menos, ¿no?, tanto el gobierno catalán como el gobierno vasco, tanto el estatuto catalán como el estatuto vasco. Temieron eso. Fue un peligro que yo no lo vi. Mi opinión era aceptar esa declaración tripartita, no hay por qué decir esto, en fin. Pero la realidad es esa. Hubo un miedo de que esa situación democrática creada al margen de la República, la resolución de primera sería gobernar las fuerzas socialistas y la CEDA, un gobierno que fuera transitorio para hacer elecciones, para lo que fuere, ¿no? Pero quedaba la República como República ya un poco eliminada. Y a eso es a lo que se opusieron catalanes, bueno, se opusieron, pretendieron tanto los vascos como los catalanes. Franco, sorprendido y desconcertado con la dirección que toman estas negociaciones, probablemente se trata de uno de los momentos más críticos de la historia del régimen, mueve una de las fichas clave del tablero. Hubo unas conversaciones entre don Juan y Franco, en la que Franco, enterado de lo que podía venir a consecuencia de esa declaración tripartita, le prometió a don Juan que a él le sucedería la monarquía en la persona de su hijo, a lo cual se comprometía él a educarlo, a formarlo. Y a don Juan, que era una persona, en el fondo hombre bueno, pero un bon vivant, que le gustaba vivir bien, quizá entendió que era más positivo para él seguir viviendo bien, asegurando su sucesión en el príncipe que actualmente es el rey. Don Juan acepta el acuerdo y la operación del tripartito pierde posibilidades. Los años siguientes demostraron que ni la oposición disponía de capacidad para llevar adelante sus compromisos, ni las potencias occidentales aumentarían su presión sobre Franco. Las circunstancias internacionales habían cambiado. El año crucial donde ya empieza a perfilarse el primer cambio es el año 47. El año 47, ¿por qué? Bueno, porque a nivel internacional se produce
una transformación importante, una transformación que podríamos resumir con el hecho de que es en ese año cuando podemos ubicar más o menos históricamente el comienzo de lo que hoy en día conocemos como la Guerra Fría. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, la consecuencia es que bueno, pues los enemigos tradicionales de la democracia, que era el fascismo, dejaban de serlo y el mayor enemigo ya va a ser el comunismo. Cualquier país que fuese receptivo a las ideas comunistas era un enemigo de los aliados y en especial de Estados Unidos. Este factor resulta decisivo. La dictadura de España es un freno al comunismo y como sistema dictatorial de segundo orden no causa ningún problema al nuevo equilibrio internacional. La mayor desilusión que hubo aquí durante esta época de la posguerra es que había mucha gente confiada que con el triunfo de las naciones democráticas, pues Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, aquí se recuperarían efectivamente las libertades. Y al de muy poco tiempo uno se dio cuenta que no, que había efectivamente por parte de estos países, pues sujetos a un poco a la Guerra Fría, pues que había una actitud, yo no diría que laxa con relación al régimen franquista, sino cómplice, y consiguientemente el pueblo vasco, como los otros pueblos de España, se dieron cuenta, o bien ellos recuperaban las libertades, o difícilmente les iba a provenir efectivamente de un esfuerzo desde los países llamados democráticos. La suerte para los defensores de la República está echada. La última esperanza de recuperar el régimen de libertades se desvanece entre los vítores de los enfervorizados seguidores del régimen en la Plaza de Oriente, celebrando los acuerdos con el Vaticano y Estados Unidos.